Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Javier Orellana Giler. Él es un prestigioso consultor con un título de un MBA de la prestigiosa Escuela de Negocios Darden de la Universidad de Virginia. También tiene otro título vinculado con sistemas y sistemas de información de la misma universidad. Es asesor empresarial en asesor empresarial y también asesor en finanzas corporativas, con un largo currículum en importantes empresas consultoras. José Javier, tú me enviaste un documento interesante, que lo tengo aquí en la mano, para poder darle pie a este diálogo el día de hoy. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Que se titula Ecuador tiene una deuda pendiente con su propio destino. Y este título me resuena, porque una de las cosas que vivimos diciendo aquí es que el Ecuador tiene y ha tenido todo para ser un Singapur, todo para ser un Corea, todo para ser un país próspero tipo Chile en su momento, pero decide a veces darse el disparo en el pie y no tomar las decisiones que tiene que tomarse. Vamos a ir haciendo una autopsia un poco de lo que tú mencionas, pero lo primero que quiero oír es que en tiempos recientes, desde el inicio del año, se han dado algunas noticias con respecto a que el cierre del año fue, y sobre todo pues lo que se vio en el calentamiento producido por el feriado, es un momento como de mucha venta. Algunas empresas han cerrado con buenos números, sobre todo en los últimos trimestres. Hay unas cifras que ha sacado en algún escrito análisis semanal con respecto a la incorporación de 294,000 empleos adicionales. Entonces daría nota como de buenas noticias económicas. Sin embargo, en tu documento, al inicio, tú mencionas de que el crecimiento del Ecuador como promedio, porque hay que tener cuidado con ver temas muy puntuales, ha sido un promedio de alrededor de 2.3 a 2.4 anual en términos reales. Lo que significa que, y lo mencionas, que es uno de los más lentos de América Latina, de Sudamérica. ¿Cuál es tu visión sobre esto, sobre un país que requiere crecer y no acaba de crecer? Estás en silencio, José Javier. Espero que me escuchen. Ahora sí. Es un problema con los headphones. A ver, el 2.35 se refiere desde que estamos dolarizados. Ok. O sea, no es el 25 como lo escribí en mi editorial en Primicias. Probablemente estemos en 3.8, 4%, que es un muy buen número, pero está en comparación al 24 que tuvimos un -2. Y sí, el título de ese, que es básicamente el borrador del editorial de este viernes, es porque Ecuador no solo que tiene muchas capacidades, creo que tiene exageradamente. Conversaba con un amigo mío de origen libanés, ecuatoriano, que cuando él fue a visitar a su abuelo en Líbano, le servían un pescado pequeñito para 4 o 5 familiares. Me dice que les comentaba a ellos que él en Ecuador, ese pescado se lo come una sola persona. Entonces somos un país con muchas bondades de la naturaleza, pésimamente gestionado, ¿no? Y con una sociedad bastante complicada. Y a eso va el punto del 2.35, porque sí, suena a un crecimiento, pero tenemos que quitarle el crecimiento poblacional, ¿no? Que variando de los últimos 25 años ha variado, digamos, desde un 1.7%, ahora ha bajado a alrededor de 1.4%, ¿no? Dado que la gente no está los jóvenes no están teniendo hijos, no están casándose, etcétera. Uno de los temas que hemos hablado contigo en el pasado como una necesidad, como un ingrediente importante para el crecimiento es la inversión. Y el Ecuador se queda atrás de muchos países de la región con respecto a la atracción de inversiones. Si bien es cierto, el año pasado cerramos un poquito mejor, me parece que es el orden de 290 millones, si no me falla la memoria, igual sigue siendo una cifra minúscula con respecto a lo que atraen países como Colombia, como Perú. Bueno, algunos me dirán son países más grandes, sí, pero aún en proporción al PIB, el Ecuador ha sido un mal atrayente de inversiones. Sí, a ver, un ejemplo que no admite discusión. El año 2023 o el 2024, Costa Rica trajo 5.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, y es un país con 5 millones de habitantes y mucho en superficie, mucho más pequeño que el Ecuador. Entonces, ese argumento de los tamaños no es una realidad, ¿no? Singapur es una ciudad grande de 4 millones y medio, y la cantidad de estratosférica de inversión que recibe. No, el problema es intrínseco, ¿no? Tenemos un serio problema tanto en nuestras leyes como en la sociedad, ¿no?
La Constitución peruana del 1993, a través de 3 leyes, facilita la inversión a un nivel muy, muy grande. Hay una lámina que, si fuera posible, sería interesante verla, en que está la inversión peruana per cápita versus la ecuatoriana, y son órdenes de magnitud más grandes, ¿no? En Ecuador hablamos de 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, en otros países se habla de miles de millones, ¿no? Ecuador debería tener probablemente entre 1.000 y 2.000 millones mínimo de inversión extranjera directa como para una fase 1, ¿no? Y gran parte de eso, como dije, son nuestras leyes y también nuestras capacidades, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, para recibir esa cantidad de dinero, tendría que tener abiertos sus sectores estratégicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1.000 hectáreas de camarón son a 40.000 dólares la hectárea, son básicamente 25.000 hectáreas, 1.000 millones. Entonces, no va a venir un inversionista a comprar 25.000 hectáreas de camarón de una sola tajada por 40.000 dólares, ¿no? Eso podría ocurrir en muy pocas ocasiones, dado que ese es el tamaño de probablemente la camaronera más grande del Ecuador, del grupo camaronero más grande del Ecuador. Entonces tú tienes que abrir los sectores grandes, ¿no? Minería, petróleo, gas natural, infraestructura, tanto vial, portuaria, aeroportuaria, como generación, distribución y transmisión de electricidad, ¿no? Que son todas fundamentales para la productividad de un país, para el crecimiento de un país y para generar empleo. En esa línea que acabas de tocar y mencionaste la parte eléctrica, acaba de salir un fallo de la Corte Constitucional diciéndole al gobierno, oiga, usted sí se puede invertir en la parte eléctrica desde el lado privado, pero no puede quedar así tan abierto como usted lo pone y tiene que haber como una definición más específica de que en qué circunstancias. Te lo estoy traduciendo en mi ignorancia legal porque no soy abogado, pero de lo que he leído, de lo que he consultado el fin de semana con algunos expertos en la materia. Pero ciertamente digamos, lo bueno es que no está cerrado. Lo malo es que nuevamente se complica, lo traban un poco y habrá que hacer otros pasos legales para poder llegar a operativizar lo que se quiere, que es el hecho de que el sector privado pueda tener una mayor facilidad para invertir en la generación eléctrica. ¿Cómo ves tú esto? Yo lo veo desde un punto de vista pragmático. Hay un video que subí de una entrevista que tuve el año 2024, en que ya se hablaba del tema de problemas eléctricos. Y claro, estos han sido problemas que siempre ha habido en Ecuador. Y en esa época yo hablaba de que probablemente se necesitaban 3.000 millones de dólares solamente para estar delante de la curva para el año 26, o sea, para este año. ¿Por qué? Porque más o menos necesitas 1.000 millones en transmisión de alto voltaje. Tú tienes que cambiar mucho esa estructura, modernizarla. Porque, por ejemplo, si tú pones una granja fotovoltaica en un sector de la línea de transmisiones de alto voltaje, tiene que haber capacidad, si no esos cables se empiezan a sobrecalentar. Necesitas por lo menos unos 500 millones en temas de distribución, las subunidades, los postes, lo que lleva la electricidad desde alto voltaje hacia las urbanizaciones, hacia las camaroneras. Y probablemente necesites unos 2.000 millones unos 1.500 millones en lo que es directamente generación eléctrica, especialmente en lo que se llama la línea base, que es básicamente energía que es disponible todo el tiempo, porque la fotovoltaica y la eólica dependen de la naturaleza, si hace sol, si hay viento, salvo que tengas baterías, lo que lo hace un poco más caro. La de generación, las turbinas, bueno, esas son realmente las que te dan una línea de base, dado que las hidráulicas dependen de la lluvia, ¿no? Que es el problema que tenemos, una dependencia demasiado grande en las lluvias en un mundo que se está sobrecalentando, en un clima que está variando. Entonces, esto ha sido algo que se ha debido hacer por mucho tiempo. Yo no entiendo la Corte Constitucional exactamente qué define, ¿no? Como emergencia, como problema, ¿no? Asumo que dentro de la mente de ellos, si un asteroide te pega y te cae encima, ya puedes declarar que hay un problema, ¿no? No sé. Sinceramente es un serio problema para el Ecuador porque el Ecuador se incrementa la demanda alrededor de 400 a 500 megawatts cada año. Esto viene por dos temas, principalmente por la cadena de frío. A medida que exportas más camarón, más atún, etcétera, ¿no? Pitahaya, son productos que tienen necesidades eléctricas. La mayoría de los escuchas no saben, pero en la pitahaya se usa electricidad porque se ponen unos focos especiales para que la planta crezca más rápido. Las camaroneras necesitan para todo lo que es
el agua, la rotación del agua en las bombas, ¿no? Y aquí en Ecuador debería solamente un 15-20% probablemente tienen acceso a electricidad de las camaroneras. Es un campo enorme de demanda no cubierta en las camaroneras simplemente porque ni hay la electricidad ni hay la línea de transmisión hasta esa llegada. Entonces es muy grave para el Ecuador, detiene mucho la productividad. La minería, por ejemplo, necesita cantidades gigantescas de electricidad en sus primeras etapas. En la ley ahora vamos a exigir que se pongan plantas o sea, es un gasto más, un CAPEX más para las mineras, pero es una solución necesaria porque simplemente sin eso no va a haber electricidad. Pero es un grave problema para el país. El otro gran crecimiento del consumo eléctrico viene por el nivel de vida de las personas. En nuestra juventud había pocos hogares que tenían aire acondicionado, si lo tenían eran aquellos antiguos que eran como cuadrados, etcétera. Ahora en todos los hogares, en gran mayoría de los hogares se ve aires acondicionados, se ve mucho mayor uso de electricidad. Entonces, obviamente estamos en un grado de emergencia. La Corte Constitucional ve lo que quiere ver. Realmente hubiera sido un gran provecho para el país que se dieran cuenta de que la gravedad de la situación, pero no lo han hecho. Yo entiendo que hay temas legales que a lo mejor no comprendo, pero la realidad es que tampoco el pueblo votó por un cambio de la Constitución, como digo. En Colombia, en Perú, estos temas no se hablan. Colombia no ha tenido un apagón grande de nivel nacional, creo que desde el 93. O sea, y Perú tiene un sistema basado en gas natural. Para más INRI, nosotros tenemos gas natural aquí en el gas del Golfo, pero bien, gracias. Bueno, pero eso que tú dices bien gracias es la historia del Ecuador, porque hemos tenido, yo recuerdo que mi madre por muchos años habló del gas del Golfo, finalmente no pasó mayor cosa o nada. La mismo tema petrolero, se han desperdiciado años de bonanza y más bien la producción del Ecuador ha decaído. Entonces siempre es la misma historia. Yo no quiero minimizar porque evidentemente el servicio público tiene gente buena, tiene gente valiosa, tiene servidores públicos comprometidos, así como otros que no, pero los datos, la data, indica que la gestión de muchas de estas áreas que están 100% o en gran parte entregadas a lo público, sus números no dan pie de un buen manejo. Y sin embargo, todavía no se ven históricamente los cambios en la legislación para poder abrir más la injerencia privada para poder hacer que, por ejemplo, Petroecuador versus Colombia, entiendo que Ecopetrol en su momento se volvió una empresa abierta. Evidentemente, el socio principal es Colombia, el gobierno colombiano, pero se volvió con una empresa, digamos, abierta, independiente. Eso no hemos logrado hacer en el Ecuador. Y yo dudo que lo que hacemos hacer, y eso por eso es que en tu programa y en otros programas siempre he dicho que la explotación del gas se debe hacer con una empresa nueva, ¿no? Una empresa única, sociedad anónima, con accionariado del Estado, accionariado de afuera, un directorio que permita que balancee el poder entre el estatal y el privado para que pueda seguir avanzando. Porque yo creo que es muy difícil, primero sería un daño para la industria del gas natural mezclarla con Petroecuador, porque es una empresa muy aproblemada en este momento, ¿no? Demasiados problemas de todo tipo, ¿no? Porque va desde lo de gobernanza hasta operativo, pasando por financiero. Yo creo que ahí lo mejor sería una tabla rasa para empezar con una empresa nueva, con una categorización especial, ¿no? Yo hasta la colocaría a ella en Guayaquil, como Petrobras está en Río de Janeiro, porque claro, el gas está en el Golfo de Guayaquil, debería estar aquí la casa matriz. Pero eso vamos a ver, sería un gran impulso para el Ecuador, daría energía eléctrica barata, sería un sustituto para el diésel, permitiría también el nacimiento de industrias como fertilizantes se hace con gas natural, es una energía relativamente barata y relativamente verde porque es mucho menos contaminante que el diésel, por ejemplo. Pero sí, la sección de Petroecuador es muy serio, lo que dices de Ecopetrol, Petrobras, son empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York y al mismo tiempo tienen un gran porcentaje de accionariado del Estado. Petroperú también está en una transición similar, ¿no? Es un modelo que ha sido bastante eficiente. Y eso que en Ecopetrol ha habido muchos reclamos de los accionistas privados por la intromisión del presidente Petro en su administración, ¿no? También, o sea, no todo es perfecto. Pero hay casos, por ejemplo, el tema de transmisión, y tú eres ingeniero eléctrico. La transmisión desde un punto de vista financiero es básicamente como una autopista en la que tú cobras un peaje si vas de punto A a B o A a C o A a Z, ¿no?
de acuerdo a la distancia, puedes cobrarle a los electrones que vayan por la línea de transmisión un costo. Entonces es un proyecto que es fácilmente bancable, si la Correcto. ley lo permitiera, ir a levantar fondos para tener una red de primer nivel de transmisión que permita que se vayan incrementando la generación. La generación es un poco más complicada, ¿no? Porque una planta de estas, un proyecto fotovoltaico te toma un año mínimo. O sea, está hablando de un año, tienes que encontrar el terreno, tienes que encontrar dónde conectarte a la línea de transmisión. Ya una planta de generación eléctrica grande, vas a tener que ordenarla y probablemente haya, digamos, un año a 18 meses hasta que te la puedan entregar, ¿no? Estas grandes compañías internacionales que se declaran a hacer estas plantas gigantescas, ¿no? La hidroeléctrica es mucho más tiempo todavía, ¿no? Pero la fotovoltaica, aún siendo la más rápida, es un mínimo de un año desde que tienes el terreno. Y el terreno no es fácil de encontrar, ¿no? Porque hay muchos factores, luminosidad, cercanía a Topografía. la línea de transmisión, que tenga la capacidad adecuada, etcétera, etcétera. Regresando a lo que tú mencionabas en tu documento, y hablando de la parte de crecimiento, un tema que me llama la atención es que tú mencionas que para que nosotros podamos un poco ponernos al día con respecto a los niveles de productividad, y deberíamos tomarnos alrededor de 3 décadas, mencionas aquí, para poder igualarnos. Y mencionas, no es falta de talento, ideas o recursos naturales, estoy de acuerdo contigo. El verdadero muro, o uno de los muros más fuertes actuales, es el problema de la violencia que se ha enquistado en nuestras ciudades. Pero si eso es una realidad, tú también mencionas más adelante en el artículo que hay empresas que se han logrado ajustar a esa realidad cruda que estamos viviendo y otras que siguen, digamos, viendo cómo se alinean, no alinean, cómo se ajustan a esa realidad. Sí, a ver, déjame ir por partes, ¿no? No sé si alcanzaste a ver las láminas que le envié A a tu Paola. hija, creo, a Joy. Sí, pero bueno, déjame retroceder un poco. Este fenómeno de la violencia ha empatado con el crecimiento de la producción de cocaína en Colombia, ¿no? Básicamente se pasó de 300 toneladas métricas en 2010 a 3.300 toneladas métricas de producción de cocaína en 2025. Entonces es un crecimiento de 11 veces. Entonces tenemos básicamente un tsunami de cocaína tratando de cruzar la frontera. El 70% de la cocaína que va para Estados Unidos y Europa pasa por los puertos ecuatorianos, al menos pasa por Ecuador. Entonces toda esta cantidad de dinero está tratando de entrar al país de cocaína. Y los GDOs básicamente se están peleando por ser el equipo logístico de los carteles, ¿no? Tanto de productor como del final retailer, que yo llamaría a los mexicanos, que básicamente lo pasan a México. Entonces este fenómeno ya se empezaba a ver unos años atrás. Nosotros tenemos un software para lo que es valoración de empresas, valoración de tierras, proyectos de finca raíz. Y para hacer unas pruebas del mismo, cuando lo estábamos analizando, decidí usar este tema para como una prueba de concepto y resultó que encontramos muchas cosas interesantes, ¿no? Específicamente el tema esto de la producción de cocaína y su efecto. Tú puedes decir que explica más del 40%, alrededor del 40% de los homicidios en Ecuador, porque aquellos que no son producto de la producción de la cocaína provee el dinero para alimentar el incremento de las compras de armas. El otro problema que ocurre es que el incremento pasó entre el 19 y al presente. En ese transcurso hubo mucho abandono estudiantil. Entonces muchos muchachos que abandonaron los colegios en la época del COVID, etcétera, empezaron a formar parte de estas pandillas juveniles y básicamente son las tropas que existen para estos grupos. Entonces el nivel de violencia se ha ido incrementando. Al mismo tiempo también son negocios paralelos, ¿no? Porque esta gente piensa como hombres de negocio, lastimosamente. Si el dinero de la droga no da, bueno, está la minería ilegal. Si no está la minería ilegal, está la extorsión, secuestro. Entonces, podría ponerte una curva de las extorsiones declaradas en Ecuador y más o menos sigue la misma trayectoria, ¿no? No las declaradas, porque mucha gente no declara que ha sido extorsionada, las vacunas, y sigue la misma trayectoria. Entonces aquí el grave problema que tú tienes es de algunas formas, ¿no? Tiene algunas aristas, ¿no? Una, por ejemplo, Guayaquil se está convirtiendo en una ciudad franciscana, de ser una ciudad nocturna, tal vez
siendo conocida en Ecuador como la ciudad nocturna. Estamos convirtiendo en una ciudad franciscana, ya 8, 9, 10 de la noche todo está cerrado, la gente empieza a hacer las reuniones cada vez más temprano, sí te las hacen, Los etcétera. matrimonios que siempre fueron 9 de la noche ahora se hacen 5 de la tarde. Claro, y 9 de la noche hasta el ceviche. Correcto. Ahora son 5 de la tarde hasta máximo medianoche. Entonces sí, pero la gente me dice, pero ¿esto cómo afecta? Bueno, afecta a restaurantes, afecta a todo lo que es el área de Oreca, ¿no? Hoteles, restauración, restaurantes, catering, todo ese sector, y es un sector grande de la economía, ¿no? O sea, es muy difícil ver, a veces uno va a partes de Guayaquil como Urdesa y Muerto. verla que no está completamente llena un viernes y acordarse uno del pasado, que eso parecía la playa de Salinas en Año Nuevo, ¿no? Atiborrado de gente. Ese es un efecto. Otro efecto es el cierre de las pymes, tanto en la periferia como en el centro de las ciudades costeras, porque principalmente este fenómeno es costero. Hay una lámina que te envíe que vas a ver la diferencia abismal que hay entre la tasa de homicidios a nivel nacional, a nivel costa versus sierra y Amazonía. Nosotros somos casi 3 veces más que sierra y Amazonía, si no son 4. Entonces es un fenómeno centralizado en las 7 provincias costeras, principalmente en el Guayas y dentro del Gran Guayaquil, en Durán y en Guayaquil, en el Cantón Guayaquil, y podría ser hasta específico en la parroquia Tarqui realmente, ¿no? Sí, porque Y eso es a pesar grave. de que se ve, perdón que te interrumpa, a pesar de que se ve que Quito ha empeorado, porque se ven noticias, pero a nivel de las cifras macro, evidentemente, lo grave está aquí en la costa, no hay punto de comparación. Yo creo que en la sierra, yo he perdido mucho en Quito, y también aquí en Guayaquil, pero para mí la percepción es que en Quito se quejan más. Ok, Para darte una anécdota muy cortita, tú ves la publicidad de algún diario, de algún telediario de la comunidad, de los que existen, ¿no? Y en Quito te hablan del bache que hay ¿cómo se llama esto? Por el Estadio de la Liga. ya. Aquí en Guayaquil se quejan de que no hay agua en la Prosperina, en Nueva Prosperina. Entonces, hay un nivel que el quiteño se ha acostumbrado allá a reclamar de sus autoridades que es mucho, mucho más bajo que el de Guayaquil. Aquí en Ahí, Guayaquil normalizamos muchas situaciones. claro, Es mi manera de ver. contrasta eso del que tú mencionas con lo que se ve en las tomas de hoy día en los noticieros, sobre todo yo lo vi por lo menos en Ecoavisa, de lo sucedido el fin de semana en el Guasmo, con piquetes de personas, creo que eran 15, 20 personas con armas largas dándose de bala en pleno Guasmo sur de Guayaquil. O sea, parecería Lo mismo una... lo viste en Mocolí. Exacto, En Mocolí, en un video conté 10 personas entrando con rifles, ¿no? Y uno con una linterna LED. correcto. Sí, y estás hablando de Mocolí. Y solo fueron 3 víctimas porque hicieron básicamente un triage, o sea, fueron directamente por ciertas personas, pero pudieron haber sido indiscriminados. Claro. Así como fue 3, pudieron haber sido 10. Sí, en este caso, Más el guardia digamos, herido, en que no este quiero caso menospreciar pudieron haber al guardia sido que resultó herido defendiendo para los haciendo que su trabajo. ¿Perdón? afortunadamente para los que no murieron, no fue pues un tema como tú mencionas de ir y barrer con todos los que estaban en la cancha, sino que fueron selectivos a los targets que tenían. Sí, sí, o sea, algo en cierta manera un poco raro, pero bueno, pero el tema es que sucede. Mira, hay una lámina que está entre las últimas que te envié, ahí está el Gran Guayaquil. Está Guayaquil, Durán, Daule y San Borondón. Si tú ves San Borondón es casi el doble que la tasa de homicidios nacional, excluyendo la costa. Entonces, ahí hay un tema que es muy importante y es la destrucción de valor. Eh, Como asesor empresarial y en temas de financieros, va a sonar un poco mercantilista, pero la gente tiene que saberlo, ¿no? En Estados Unidos siempre se habla de la creación de valor, de no destruir valor, porque el valor se convierte en algo que las personas pueden pedir un préstamo contra esa casa, contra ese edificio, contra ese apartamento, y con ese crear un negocio, hacer otras cosas, ¿no? Aquí en Ecuador, si bien los metros cuadrados se han revalorizado, hay un cuadro que también te envía al respecto, este tema de la seguridad hace que los bienes raíces en Guayaquil sean un 10 a 25, 30% en el Gran Guayaquil, más baratos que en Quito, bajo las mismas circunstancias. Esa definición financiera se llama cap rate, que es básicamente la tasa entre el costo del bien y su alquiler. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, una gasolinera que aquí en Guayaquil vale X millones, en Quito vale más. ¿Por qué? Porque la persona que dice, mira, yo acá pago menos seguro, tengo menos
oportunidades de violencia, no tengo un problema reputacional que en algún momento vengan, disparen y maten a alguien aquí en la gasolinera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que considerarlo desde el punto de vista del inversionista, y es algo que también pasa en Río de Janeiro. Cuando hubo esa gran mortandad a finales de año en Río de Janeiro, leyendo los diarios económicos de Brasil, gente te hablaba que yo tengo que pensar 2 veces antes de invertir en Río por los niveles de violencia. ¿Cuántos de esos casos pasan por las mentes de los ecuatorianos en este momento? Y que dicen, déjame pensarlo porque con estos niveles de violencia no lo quiero hacer. El caso más extremo podría ser Durán, ¿no? En Durán hay mucha gente que ha salido de Durán a mudarse de regreso a Guayaquil por el tema de la violencia. Entonces son algunas aristas en esto, perjudican no solo a nuestro modus vivendi, a nuestra manera de vivir, a nuestras costumbres, pero también afecta la moral, ¿no? Estos casos que estamos viendo ahora es la moral que se parte culpa de los medios, para mí, de que permitieron transmitirse cosas que aunque sean cosas colombianas, mexicanas, debió haber habido algún tipo de censura filtro sobre lo mismo, ¿no? Así es. Y lo último es el tema económico, ¿no? ¿Perdón? No, algún tipo de filtro. Vamos a hablar de la parte económica al retorno vámonos a unos cortes y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con José Javier Orellana Giler, un prestigioso analista y consultor empresarial. José Javier, hablando de las empresas, y tú mencionas aquí en tu documento, pues que no podemos esperar soluciones mágicas. La situación de seguridad es crítica, por más que venga aquí Superman o Mandrake, no vamos a solucionarlo en corto plazo, o sea que la realidad la tenemos delante por un buen tiempo. Sin embargo, tú dices, hay algunas tácticas concretas que puedes recomendar a las empresas. ¿Cuáles son? Mira, una de las primeras es que tú tienes que crear asociaciones público-privadas para mejorar la seguridad. Entonces, por ejemplo, un corredor de seguridad que mantenga a Víctor Emilio Estrada libre para que pueda mantenerse abierto a horas de la noche. Y aquí tienes que hacerlo, por ejemplo, las seguridades con respecto a las tractomulas. Casi todas las tractomulas de cierto nivel ya tienen GPS, saben dónde están localizados. Tú puedes tener un mapa en vivo y tener localidades. Por ejemplo, decirle a una patrulla, usted sitúese en tal sitio, a espera de el contacto de alguna de estas emergencias. Mucho de esto va hacia el uso de tecnología y de ciencias de datos o de investigación de operaciones, cosas que ya se saben de hace mucho tiempo atrás dentro de esta lucha contra el crimen, ¿no? Más uso de bases de datos, más uso de tecnología, más readecuación de las fuerzas del orden. Por ejemplo, el otro día veía un articulista, una editorialista en Primicias también, disculpa que la mencione, pero bueno, que los dos escribimos al mismo tiempo sobre la situación en Ecuador del crimen. Y ella había puesto unos mapas de calor. Y eso yo lo pensé hacer, pero realmente yo no estoy dedicado a este tema, sino que lo hacemos más como prueba de concepto de este software. Pero, por ejemplo, eso me parece muy importante. Yo en algún momento en mi cuenta de X, en Twitter, puse los 20 sitios en Guayaquil donde más secuestros existen. Porque lo mismo, corrimos el software, hicimos un análisis, creo que era de enero hasta julio, hicimos estos pequeños descubrimientos, ¿no? En parte lo hice también por temas personales, ¿no? De saber por dónde no conducir. Pero yo creo que tú al público lo puedes educar, las fuerzas del orden se pueden educar. Esto no es nuevo. Cuando yo estudiaba el doctorado en Ingeniería de Sistemas en Virginia, uno de los grandes profesores, que ahora es la cabeza del Departamento de Ciencia de Datos, estaba construyendo un software similar para las fuerzas americanas, ¿no? Esto es el año 90. Entonces ya esta tecnología existe.
se le podría contratar a la ESPOL, a la Politécnica del Ejército, del Estado, que trabajen juntos, ¿no? Todos estos chicos que han ido a estudiar al exterior, que tienen doctorados, etcétera, y que levanten la data, porque tienes que empezar con el data, ¿no? Que la información sea buena, si no vas a tener el famoso garbage in, garbage out. Pero poco a poco implementar más estas medidas, el sector privado también colaborar, no solo con información, sino también hasta quizás con donaciones, equipos, sus técnicos, para tratar de poco en poco ir mejorando la situación, porque yo tengo distintos escenarios para el tema de esta tasa de homicidios, ¿no? Y va muy atado a la economía, ¿no? Este nivel de violencia actual, tú puedes decir que en la costa, solo por la costa, nos quita alrededor de 1.000 a 2.500 millones de dólares, ¿no? Y esto sin hablar del resto de corrupción, esto simplemente el perjuicio que causa este nivel elevado de violencia, porque se disfraza la cifra cuando lo hablamos a nivel nacional, ¿no? Porque a nivel nacional baja muchísimo porque en la Sierra de la Amazonía es mucho más baja. En la costa es niveles del 70, 80 muertos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces es mucho, mucho más alta que en la sierra, que en la costa. En Guayaquil mismo estamos hablando de más del 40% de los homicidios ocurriendo en el Guayas. Entonces tú tienes que hacer esto inmediatamente para poder no solo incrementar tus ventas, etcétera, sino mantener el valor empresarial. Porque un fenómeno que todavía no lo hemos visto, hicimos un análisis del precio de metros cuadrados en distintas ciudades del Ecuador, y ahí se ve como San Borondón, Cumbayá son mucho más caros que, por ejemplo, Guayaquil o Manta, por ejemplo. Pero no me puedes negar que mucha gente que vive en Mocolí ha de haber estado pensando, bueno, yo estoy pagando un premium por exclusividad y por seguridad, y ninguno de los dos se hace presente. Correcto. No, y hablando de temas tecnológicos, tú hablas de algo muy sofisticado que desde los 90 que mencionas a la fecha, pues la tecnología ha evolucionado exponencialmente. Pero yo te voy a hablar de algo más sencillo, y para mí es una gran frustración, que lo menciono a cada rato aquí ya como loro. Y hoy justamente con la persona que venía manejando, nos pusimos a contar cuántos carros sin placas encontramos en el camino de la oficina mía acá, que son pocos kilómetros, y encontramos 5 carros sin placas en un trayecto de 15 minutos, 10-15 minutos. Entonces, aquí hay tecnología, hay cámaras en los municipios, hay todo el tema de reconocimiento facial, no facial, de placas, etcétera. Y resulta que se pasea por todo el cantón Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, etcétera, carros sin placas, y no hay los mecanismos para pararlos. Yo entiendo que un vigilante de tránsito chullo parado en la calle le da miedo parar a uno de estos carros porque piensa que puede ser un GDO. Yo entiendo eso. Pero si tienes las herramientas tecnológicas y se reconocen estos vehículos, ¿por qué no hay operativos para pararlos? Circulan por toda la ciudad. Entonces hablamos de elementos sofisticados, pero en lo más esencial no funciona. Pero mira, es algo, ya lo discutimos la última vez hace un mes. Tú podrías tener un sistema que les haga el tracking, determinar horas picos y tener un grupo de patrullas que no estén parando a todo el tráfico simplemente para pedirte la identificación, no, sino que van directo. En este momento acaba de pasar XYZ carro sin matrícula, sin placa, páralo. O sea, esto no es nada nuevo. O sea, especialmente durante la guerra del terror se desarrollaron muchísimos procedimientos, tecnologías para esto. Porque lo que tú dices es verdad, no es un tema tecnológico, es un tema de management. Es un tema de gestión, de aplicar cosas que ya se hacen. De decir, mira, tengamos 2 patrullas con 2 miembros del GIR, gente armada, esperando a que suceda y los vamos parando. Y a ver, ¿no? O pasar reglas muy fuertes. Carros sin placas, sin justificación, se detienen al carro inmediatamente. No, y además, siguiendo este caso reciente que mencionas del Mocolí, escuché parcialmente, porque no terminé de escuchar la hora que venía para acá, lo que sacó esta mañana el periodista Boscán sobre este caso y las influencers vinculados con estos señores mafiosos. Realmente él cuenta algunas cosas espeluznantes, ¿no? Porque el difunto alias Marino, según lo que él relata allí, ha tenido gran actividad económica en el Ecuador, no solamente ilegal, sino también de empresas que tienen actividad, en las cuales él aparece como accionista con algún que otro persona o algún pariente. Han tenido diferentes negocios en diferentes ámbitos, inclusive exportaciones. No reporta impuestos, con lo cual inclusive el SRI parecería que se quedó de año porque
independientemente del tema narcotráfico, cómo así el SRI no salta. Es decir, hay una serie de temas volvemos a la tecnología, de sistemas de información, de sistemas de inteligencia, que crucen todas estas actividades y haga cooperación entre agencias del Estado para poder llegar a determinar todas estas cosas, y parece que fallan. Inclusive, según lo que relata él allí, el señor estaba viviendo fuera del Ecuador, creo que en Dubái, y regresa es por esta relación sentimental que él tenía. Entonces yo me pregunto cómo regresa, porque a menos que haya llegado en paracaídas, tiene que haber llegado por aeropuertos. Entonces no sé si vino con pasaporte falso. Entonces también hay otra falla en la forma de detectar la entrada. Entonces hay ciertas cosas que uno se pregunta, ¿por qué tanta falla? Sí, yo también había escuchado, no vi lo del señor Boscan esta mañana. Yo realmente trato de evitar ver muchas noticias tan temprano en la mañana para no frustrarme. Pero sí, creo que tengo entendido que él tenía actividades de negocios en España y Dubái. No sé si has ido a Dubái, pero Dubái es un país bastante complicado para entrar. Te revisan el teléfono, te revisan la computadora. La primera vez que fui, yo compré un chip local, porque tengo amigos que viven en Dubái, para no estar haciendo la llamada a larga distancia, y no se usaba el WhatsApp tan frecuentemente. Y a la salida me lo pidieron. Y sabían que yo había comprado el chip y me sorprendió, no esperaba que me detuvieran, pensé, ¿qué pasó? Y era básicamente para que sacara el chip de mi teléfono, el chip marcado de Dubái, ¿no? El que podías llamar localmente. Hay muchas cosas que explicar, ¿no? Yo creo que estamos en la superficie de lo que se explica. Lo que pasa es que Ecuador es un país del incendio de la semana, ¿no? Correcto. Este es el tema del jour, la próxima semana es otro tema, ¿no? Entonces nunca terminas de hacer lo que necesitas hacer. Y por eso yo creo que tú necesitas una estrategia desde arriba, decir, ok, vamos a salvar al Gran Guayaquil, vamos a hacer un centro atractivo para la inversión, vamos a mantener el valor de los bienes raíces, vamos a recuperar el centro. Por ejemplo, el tener los cuarteles generales de una hipotética compañía de gas natural en el centro cumple una función más allá de simplemente tenerlo en Guayaquil, sino también de ayudar a recuperar el centro de la ciudad, ¿no? Donde se ha perdido muchísimo valor. Para darte un ejemplo, yo corrí nuestro programa para las fiestas de Año Nuevo sobre las propiedades en Salinas. Y si tú coges la primera, segunda, tercera y cuarta línea de propiedades en Salinas y calculas el valor en dólares desde el 2010 al presente y lo descuentas por inflación, el precio ha bajado. O sea, realmente el dueño, que alguien compró un departamento del 2010 en Salinas, tuvo una apreciación de valor, pero esta se ha bajado muchísimo últimamente. Claro, y más o menos calculamos que ese costo era unos 400 millones de dólares. Eso es, o sea, ¿cuánto dinero está desperdiciado en el centro Guayaquil en edificios vacíos? Tú mencionaste... Y allá va el tema, ¿no? Este tema de la seguridad simplemente incrementa esto, porque para el mayor de los radioescuchas, él está pensando, este señor me habla de cap rates. Sí, pero eso te afecta a tu valor de propiedad en Urdesa, en Los Ceibos, en Vía La Costa, en San Borondón, en Daule, tú mencionas la palabra que la gente sí entiende, destrucción de valor. Y si te pones a ver el ejemplo que has mencionado ya de Urdesa, que has mencionado del centro de Guayaquil. Centenario. El Centenario es un tema viejo, Miraflores, inclusive hacia Los Ceibos, todas esas urbanizaciones que tienen estructura física de la ciudad están en decadencia, han perdido valor. Entonces estamos destruyendo valor de personas. Y ahí tú mencionas en el artículo un tema de un dividendo de paz. O sea, que este dinero ya estamos pagando impuestos invisibles porque la seguridad cuesta. Estamos perdiendo valor porque las propiedades en todos estos sectores están decayendo y la gente tiene que correr a querer vivir en unas cajitas de fósforos en San Borondón cuando ya está demostrado que tampoco es tan seguro como se pensaba. Entonces, a la ciudad le conviene hacer algo más importante para que se detenga la destrucción de valor, y yo no lo veo hacer. Yo sé que el alcalde dirá, bueno, no me corresponde la seguridad. Sí, pero es su ciudad y hay que buscar la forma de que la con urbanización, porque para mí todo es el Gran Guayaquil. Y si tú vas a... Mira, sí, yo sé que son distintas alcaldes, pero tienen que trabajar en conjunto para rehacer esta situación, porque todos están siendo afectados de igual manera. Sí, quizás más, quizás menos, pero es la misma causa raíz. Pero los errores se repiten, José Javier, porque la vía a la costa, que sería la zona más premium que le queda a Guayaquil, que le pertenece al Cantón Guayaquil, también está con un problema de falta de planificación enorme, porque ahí están construyéndose ciudadelas enormes. Sin embargo, tienes una sola vía que ya de por sí en ciertas horas del día está colapsada,
que además ahora súmale el tráfico pesado por el puerto de Pozorja, que es el único lugar por donde pueden pasar los contenedores, y súmale los momentos de picos de playa. Entonces, yo sé que se han hecho en su momento borradores de que si se hace un túnel, que se pasa por allá, o si no sé, o sea, pero algo va a tener que hacerse pronto para poder darle estabilidad y orden también a ese sector, que sería el sector premium que le pertenece, eso sí, al Cantón Guayaquil, y yo no lo veo todavía venir. Mira, yo era asesor financiero de la Cámara de Construcción unos años, administraciones previas. Yo vengo escuchando del quinto puente desde que regresé de Estados Unidos, ya hace unos años. Recién ahora se está empezando a mover. Ecuador es demasiado lento. El puerto de Pozorja debería tener una estructura para ese viaducto que lo lleve y bypassee, y disculpa el Spanglish, la vía a la costa, porque lo que tú indicas es verdad, es la única área de crecimiento de la ciudad, y eso antes de cualquier posibilidad de construcción de un aeropuerto. Si ahora nos estamos quejando, imagínate con un aeropuerto en Chongón. Imagínate. Que eso inclusive está por verse si finalmente se va a hacer, porque ahí hay una disputa entre el alcalde y el presidente. Pero aunque no se haga el proyecto del aeropuerto de Daular, igual ya esa vía tiene que hacerse lo que tú mencionas, porque eso va a colapsar. Sí, y además que hay un tema que es bastante grave, no solo esa vía, la periférica también. La periférica, hay veces que van tractomulas y pasan horas allí, y era parte del análisis que queríamos hacer como asesores para el tema del quinto puente, ¿no? Determinar el trade-off entre una tractomula de camarón, de banano, etcétera, que muchas de ellas van con guardianes, van con 2, 3 carros de seguridad, porque una tractomula de camarón son $100,000, claro. Una de latas de atún también, más o menos. Entonces, a veces se quedan estancadas en la periférica, en la perimetral, 2, 3, 4 horas, ¿no? Y esa vía, el que pasa es que en Ecuador nunca nos gusta pensar más allá del día de hoy. Tenemos que ir pensando a 4 o 5 años. El quinto puente tomará 5 o 6 años en construirse. Una vía que pase por el Cerro Blanco, para Pozorja, también tomará bastante tiempo. Y todos estos problemas se van acumulando porque la gente sigue comprando bienes raíces con toda la razón del mundo, porque la ciudad se expande, las familias nuevas, etcétera. Pero tienes que tener soluciones sistemáticas, ¿no? Soluciones de verdad. Y yo tampoco las veo, ¿no? A mí me gustan estos programas para poder hacer ruido, ¿no? De estos temas, para que otra gente los empiece a hablar y crear un poco a viralizarlos. Pero no veo la correspondiente de los actores principales, los tomadores de decisiones, ese tipo de decisión, ¿no? El sector privado a nivel empresa sí lo veo más inteligenciado, más dispuesto a reaccionar, porque claro, tú tienes ese ánimo del sector privado de comprometerse a hacer cambios muy rápidos, de pivotear. El sector público es mucho más lento, peor a nivel planificación. Entonces, por eso mi énfasis en que estas medidas deben salir del sector privado. Entonces, por ejemplo, bases de datos, hay mucha información, ¿no? Que yo tengo un amigo que estuvo muy vinculado con la seguridad en San Borondón, a nivel Ciudadelas, porque era presidente de urbanización, y me comentaba que, por ejemplo, solo había, creo que 3 o 5 patrullas para San Borondón, que me parecía un poco dentro del límite de lo ridículo, ¿no? Pero hay muchas cosas por hacer y la gente tiene que tomárselo en serio, porque es fácil la queja de, cuando quise vender no me ofrecían ni la mitad de precio por mi vivienda. Sí, pero para poder evitar eso tienes que empezar a pensar con años de anterioridad, ¿no? Volviendo a lo que decías del centro de Urdesa, ¿por qué no hacer un piloto en Urdesa o en el centro para rescatarlo? Porque ese concepto de las pymes perdidas, a mí me da pena ver lo que antes en el centro, en horas pico, era pues una ebullición de gente comprando a nivel de tiendas a pie de calle. Hoy en día no existe. En muchos lugares del centro están cerradas, las puertas Lanford están cerradas y se alquila o se vende. Mira, aún en San Borondón, yo te hago muchos temas de compra y venta de empresas, financiamiento, terrenos, activos no productivos, ¿no? Es parte de la asesoría que hacemos, o a veces también lo que practicamos. Yo te puedo decir profesionalmente que hay algunos sitios en San Borondón que están teniendo serios problemas de restaurantes. Y es una mala época del año porque la gente se va a la playa febrero, marzo, abril, y son meses en que las ventas bajan más todavía. Correcto.
porque el boom es hasta diciembre. O sea, el boom económico que vimos es este último trimestre, pero este cuarto trimestre, este primer trimestre del 2026 va a estar más vinculado ya no a este rebote, a este consumo, sino más bien a los temas mineros, a temas más de eficiencia del Estado, ¿no? Regresando un poquito al tema económico, al crecimiento del camarón, el precio está un poquito ajustado, etcétera, pero ya no tenemos ese beneficio del rebote, ni tenemos tanto el beneficio del crédito de consumo que se notó el trimestre pasado, ¿no? Ese boom en consumo, ese 100% de gente que estaba usando todos los hoteles en Santa Elena, ¿no? Ahora va a ser mucho más mitigado y con el espectro de cuál es la realidad del tema eléctrico, ¿no? Del tema de electricidad. Nosotros en nuestros modelos teníamos 3 casos escenarios. El caso escenario, el peor, el pesimista, incluía una baja grande del precio del crudo, del cobre, del oro, que son grandes atractores de inversión extranjera directa del Ecuador, y el tema eléctrico, ¿no? Pero lo tocábamos bastante ligero, o sea, pensábamos quizás apagones de 3, 4 horas, unos pocos, ¿no? Algo así como casi lo normal en Ecuador, pero no sabemos la gravedad, ¿no? Ahora el modelo salta con una potencial niña tardía, un potencial El Niño, entonces estamos un poquito más readecuando los números, ¿no? Ahora nosotros todavía estamos confiados que el Ecuador puede fácilmente entre 2 a 2.8% crecer, algunos sectores van a crecer mucho más rápido, como en todos lados hay sectores, los océanos azules, que crecen mucho más rápido que el resto de la economía y otros sectores que lastimosamente decaen muy rápidamente, ¿no? Y estos sectores también varían por geografía, ¿no? Bueno, me están no haciendo... lo que crece en la sierra, crece en la costa y viceversa. Me están haciendo señales que ya hay que despedir el programa. Muchísimas gracias, José Javier, por acompañarnos en esta hora. Gracias a todo el mundo. Así es, gracias a ti, gracias también a ustedes por atendernos, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.